Bueno, volvemos. Sí. ¿Están ahí? Vamos a sección de espiritismo. ¿Están ahí? ¿Se encuentran? Vamos. Bueno, ¿en dónde estábamos? Bueno. ¿Se ve? ¿Se compartió la pantalla? No, Por ahora Todavía no. no. Todavía no. Pero si no. Esperen que ¿alguien entró o está intentando entrar? No. Yo, pero no. Ah, está bien, porque lo tengo puesto con, no sé si ustedes escuchan una campanita cada vez que alguno entra o sale. Me avisa porque si no pueden estar ahí en la sala de espera y no... A ver, avísenme cuando se vea. No, perdón, ya a esta altura. ¿Se ve? Ahora sí. Ahora sí. Si no, el abuelo se había equivocado y lo ponía en presentación, pero no lo compartía. Estoy desde las 8 de la mañana en el Zoom, así que pasan estas cosas como las mejores familias. Bueno, entonces, sobre todo en los heterociclos aromáticos, lo que vamos a ver es estudiar las propiedades de ácido base y la reactividad para sustitución electrofílica aromática y en algunos casos sustitución electrofílica nucleofílica aromática. Sí. Bueno, vamos a ver el caso de, siempre empecemos con anillos de 5 miembros. Clásico, el pirrol, la basicidad del pirrol. ¿Qué habíamos dicho de el pirrol? Los anillos de 5, ¿cómo los llamábamos? Eran pi excesivos. Entonces, tenían una densidad mayor electrónica que en el caso de un anillo de 6. ¿Sí? Son 6 electrones para 5 átomos. Entonces, ¿qué pasa? El par electrónico del nitrógeno del pirrol está comprometido en la resonancia. Entonces, ¿qué pasa? Para poder protonar, ¿sí? Si yo estudio la reacción de protonación del pirrol, la constante de equilibrio está desplazada, ¿sí?, al pirrol sin protonar. ¿Por qué? Porque esos electrones están comprometidos en la resonancia. Si yo hago reaccionar el par electrónico del pirrol, del nitrógeno del pirrol, con el protón, lo que voy a hacer es romper ese sistema aromático y eso lo que va a hacer es generarme un salto energético muy alto. Entonces está desfavorecido. Ese catión no es aromático, entonces esa reacción no va a ocurrir. Tengo que generar condiciones muy drásticas para pasar esa barrera de energía potencial. Entonces, ese enlace, si se protona, va a tender directamente a romperse y a volver a formar el ciclo aromático. Pero, ¿qué pasa? Si no es una cosa, es la otra. Entonces, el comportamiento del pirrol es más bien ácido que básico. ¿Por qué? Porque esa unión que tiene el nitrógeno con el hidrógeno del ciclo de 5 miembros es un ácido, pero es un ácido débil. ¿Pero qué pasa? No existe ácido débil, ¿sí?, que no tenga alguna base que pueda arrancarle ese protón. ¿Sí? Entonces, dependiendo de el tipo de base que use, si yo utilizo una base fuerte, yo lo que puedo hacer es desprotonar ese nitrógeno del pirrol y como habíamos visto, esa carga negativa puede resonar en todo ese anillo, ¿sí?, y esa estructura es estable, entonces yo puedo utilizarlo para hacer reacciones de, por ejemplo, alquilación de ese nitrógeno o acilación. Entonces, lo que ocurre con el pirrol es similar a los alcoholes, dependiendo, si el pKa es similar al pKa de un alcohol. Dependiendo la base que yo utilice y el medio que yo utilice,
yo puedo desprotonar al pirrol, ¿sí? Y hacer el anión del pirrol y utilizarlo para reacciones de, por ejemplo, acilación o de alquilación. Utilizarlo al anión del pirrol como un nucleófilo. ¿Se entiende? Uno puede utilizar hidruros para desprotegerlo, bases más fuertes, por ejemplo, pero también tienen que ser medios especiales, ¿sí? Tienen que ser medios anhidros donde yo lo desprotone. Porque va a tender a protonarse, no es un ácido fuerte, es un ácido débil. Pero se utiliza mucho la alquilación de los pirroles en el caso de materiales o de compuestos farmacéuticos. Vemos ahora el caso de la piridina, como hemos dicho. ¿Qué pasa? La piridina tiene el par electrónico fuera del anillo, entonces se puede protonar con facilidad y eso no va, la protonación del nitrógeno de la piridina no va a provocar que se rompa el sistema aromático. Entonces, la piridina tiene propiedades básicas y no ácidas como el pirrol. Si se acuerdan, bueno, vieron, en la segunda parte vieron aminas. ¿Se acuerdan? Bueno, entonces, ¿por qué la piridina es menos básica que una amina alifática? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasaba? Ahí, bueno, también está la transparencia, pero bueno. Ese par electrónico se encuentra en un carbono sp2. Entonces, ese par electrónico está más cerca, ¿sí?, del átomo de nitrógeno. Está menos disponible por la hibridación del nitrógeno para interaccionar, por ejemplo, con los protones. Entonces, eso va a determinar que en el caso de que yo tenga un anillo de 5, por ejemplo de 6, en el caso de anillos de 5, pero que no sea aromático, en el caso de ese nitrógeno que va a ser sp3 y no va a estar en un sistema aromático, va a ser mucho más fácil, ¿sí?, protonarse que en el caso de una piridina. Pero bueno, no deja de ser básica. Después, el par electrónico, la nucleofilicidad de la piridina, en el caso de la nucleofilicidad de la piridina, también ustedes vieron que en las reacciones de acilación, generalmente se utilizaba como base y como solvente a la piridina. ¿Por qué? Porque ese par electrónico reacciona, por ejemplo, con los anhídridos. Estoy tratando de cambiar el puntero. Acá está. En el caso de los cloruros de ácido o los anhídridos, las piridinas reaccionan y forman acilpiridonios, y esos terminan siendo intermediarios inestables que terminan transfiriendo el acilo, ¿sí?, para, por ejemplo, formar ésteres, ¿sí?, o también uno lo puede formar para, bueno, con compuestos azufrados, también lo puede utilizar para transferirlo, ¿sí? Generalmente funcionan como solvente y como agente de transferencia de acilo. Ahora lo que vamos a ver son las reacciones de sustitución electrofílica aromática. Entonces, ya con lo que vimos, tenemos una idea que los anillos de 5 van a ser mucho más reactivos que los anillos de 6. ¿Por qué? Por las características que tienen, ¿sí? Son anillos de 5, pi excesivos. Entonces,
Dependiendo del heteroátomo que tenga el anillo, vamos a ver en qué posiciones se van a sustituir. Bueno, como hemos visto, las posiciones que uno ve en las que resuenan los anillos de 5 son casi todas, ¿sí? Entonces, dependiendo, fíjense que la carga negativa se va distribuyendo entre todos los átomos de carbono, pero en algunas más y en otras menos. El orden de reactividad para la CEA, para la sustitución electrofílica aromática, fíjense que el pirrol es mayor que el furano, es mayor que el tiofeno. Pero bueno, nosotros vemos que el furano es menos reactivo que el pirrol porque, bueno, el oxígeno es menos eficiente para estabilizar esa carga negativa. Si uno compara las condiciones de reacción, para, por ejemplo, en el caso de una Friedel-Crafts, si se acuerdan, era la acilación de Friedel-Crafts. En el caso de el benceno, si se acuerdan, uno tenía que utilizar un catalizador como tricloruro de aluminio y después agregar agua para liberar el compuesto. En el caso del tiofeno, puedo utilizar un ácido de Lewis un poco menos fuerte. El tricloruro de aluminio es un ácido de Lewis más fuerte que el tricloruro de estaño, y yo puedo usar cloruro de acetilo para acilar, ¿sí?, en posición 2 el tiofeno. En el caso del furano, utilizo todavía uno más débil, que es trifluoruro de boro, para acilarlo en posición 2, y en el caso del pirrol, no necesito catálisis para realizar la acilación. Fíjense que no tengo necesidad de catalizarlo, de polarizar los enlaces y formar, o sea, directamente el electrófilo reacciona energéticamente, está tan cerca de reaccionar con el pirrol porque es pi excesivo, hace que reaccione a temperaturas bajas, ¿sí?, y sin necesidad de ningún catalizador. Los que los desmadraba en Orgánica 1 era, bueno, dependiendo del sustituyente que tuviera, decís dónde va a caer el maldito electrófilo. ¿Se acuerdan de eso? Si era activante o desactivante. Entonces, en el caso de los anillos de 5 miembros, habíamos visto que por resonancia, ambas posiciones, al ser un pi excesivo, tenían posibilidades de sufrir sustitución electrofílica aromática. Pero ¿qué pasa? Si se acuerdan, en todas las reacciones, y sobre todo en la de sustitución y la electrofílica o la nucleofílica, siempre lo que provocábamos era una ruptura. El paso determinante era la ruptura de la aromaticidad, y los pasos rápidos era la generación de vuelta del sistema aromático. ¿Se acuerdan de eso? Que lo determinante era el primer paso, formar los distintos intermediarios. ¿Y qué pasaba? Lo que me estabilizaba ese intermediario, que era energéticamente mayor, terminaba provocando que esa posición que generaba un intermediario de menos energía terminaba siendo la más reactiva. ¿Se acuerdan de eso? Sí, yo creo que sí, si se acuerdan las teóricas. Dependiendo del tipo de intermediario que tuviéramos. En el caso de las posiciones 2 y 3 de anillos de 5, lo que se ve es que la sustitución del electrófilo en 2 tiene más estructuras de resonancia que en 3. Pero eso no quiere decir que en 3 no ocurra. Vamos a encontrar que
la selectividad en el ataque, dependiendo también del heteroátomo, en la sustitución electrofílica aromática, va a tender a ser en posición 2 con respecto a en posición 3. Pero generalmente obtenemos mezclas de los dos. ¿Sí? Mayoritariamente en posición 2 y después de 3. Pero eso también depende del heteroátomo. Pero por ejemplo, fíjense en el caso del furano, para la nitración. A 0 grados, ¿sí? Uno obtengo el nitrofurano, el 2-nitrofurano, a 0 grados con ácido nítrico diluido. Generalmente, las nitraciones con ya a esta altura en Orgánica 2 hubiesen hecho la práctica de aromáticos, entonces se entenderían con más facilidad, dirían, iba por ahí, era por abajo. Ustedes van a nitrar, ¿sí? Anillos aromáticos, van a hacer la primera práctica de Orgánica 2, que es una de las más lindas. Yo me enamoré de la química orgánica en esa práctica, que uno sintetiza compuestos aromáticos y así hace CEAs, hace colorantes, hace cosas interesantes. Además, bueno, tiene toda esa cosa de poder realizar la síntesis, son compuestos que las reacciones son sencillas, dan bien, no son como esos laboratorios que frustran, que uno va y la práctica no sale. Bueno, no, generalmente la práctica de aromáticos sale muy bien. Entonces, fíjense que en el caso del furano, las posiciones 2 siempre reaccionan. Pero miren el pirrol, ¿sí? Si yo lo quiero iodar, yo formo iodoño en este medio, se me poliyoda todas las reacciones, y puedo también, bueno, obtener, ahora vamos a explicar el mecanismo, por ejemplo, con oxicloruro de fósforo y dimetilformamida, yo puedo acilar la posición 2 o la posición 3. Dependiendo del sustituyente que yo tenga, que esto puede generar un impedimento estérico, cuanto mayor es este R, más voy favoreciendo la posición 3 con respecto a la posición 2. Por ejemplo, en el caso de hidrógeno, ¿sí? Voy a tener una mayoría del pirrol tal cual, voy a tener reactiva la posición 2. Pero cuando voy, ya lo tengo con metilo, etilo, isopropilo, terbutilo, fíjense que cambio la selectividad de la reacción de acilación a la posición 3. En el caso del tiofeno, fíjense que bueno, también tenemos condiciones muy suaves para hacer la nitración, para hacer la acilación y para hacer la sulfonación. Una reacción, bueno, bastante común y se usa muchísimo para acilar compuestos aromáticos heterocíclicos y excesivos, es la reacción que utiliza una dimetilamida, que puede ser dimetilformamida, dimetilacetamida, ¿sí? En presencia de oxicloruro de fósforo, ¿sí? Para formar un intermediario reactivo. El mecanismo es el siguiente, ¿sí? Se forma, yo tengo la dimetil, ¿sí? Puede ser acetamida o formamida o bueno, cualquier amida, ¿sí? Secundaria, reacciona con el oxicloruro de fósforo, el oxígeno del carbonilo reacciona con el fósforo eliminando un átomo de cloro que después, ¿sí? ese cloruro termina siendo un buen nucleófilo y esto, el oxígeno, si se acuerdan de la reacción de Wittig, el enlace oxígeno-fósforo es muy fuerte. Entonces, al reaccionar el carbonilo con el fósforo y después formar este intermediario, que encima está cargado,
hace que reaccione y se convierta en un muy buen grupo saliente. Se forma, ¿sí?, este cloruro diminio que es reactivo, y esto es lo que termina reaccionando con el anillo del pirrol. Posteriormente, bueno, hay un movimiento electrónico y se desprotona, se regenera el sistema aromático, y en el medio yo termino este iminio, ¿sí?, como es inestable, lo termino revirtiendo para generar el carbonilo en posición 2. Como les mostré en el otro caso, dependiendo de la sustitución en el carbono, uno va viendo que va revertiendo la sustitución en el nitrógeno va revertiendo la selectividad. Cuanto más voluminoso es el sustituyente en el nitrógeno del pirrol, ¿sí?, más vamos favoreciendo la acilación en posición 3. Cuando es pequeño, predomina en posición 2. Cuando va haciéndose cada vez más grande, predomina en posición 3. Pero eso es un efecto estérico. Lo que tiene, bueno, el pirrol, al estar tan activado, las condiciones son muy suaves para que reaccionen, ¿sí? Por ejemplo, se puede hacer una sulfonación, ¿sí?, con dióxido de azufre en piridina, y se da con facilidad, ¿sí?, condiciones suaves. Después, bueno, si se acuerdan, las sales de diazonio, ese grupo diazo está como un catión, y eso en la práctica, se acordarían si hubiesen hecho la práctica número 1 de orgánica 2, esta reacción se utiliza mucho para hacer colorantes, ¿sí? Las sales de diazonio son muy buenos electrófilos. Los colorantes modernos, no sé si se los comentó JB eso. ¿Les dio un poco de historia? No. No que yo recuerde. Bueno, entonces ahora les voy a hacer un cuentito. Bueno, la química orgánica moderna, o sea, lo que tiene de bueno la química orgánica es que nació en la Revolución Industrial, a finales de la Revolución Industrial. Por ejemplo, el desarrollo de la industria textil inglesa y alemana tiene mucho que ver con el desarrollo de colorantes. Entonces, si ustedes, todas estas reacciones, esta es una química vieja, pero funciona. La química de colorantes fue desarrollada sobre todo por los alemanes y los ingleses, que en ese momento competían por quienes manejaban la industria textil y los colorantes para la industria textil. Entonces, el desarrollo de sales de diazonio está relacionado con eso. La competencia entre Alemania y Gran Bretaña a finales del siglo pasado, del 1800 y principios del 1900, terminó generando la Primera Guerra Mundial y después la Segunda Guerra Mundial. No es que haga un análisis, pero bueno, generalmente las guerras son por poder y plata, no son por otra cosa. Y bueno, el mercado de colorantes, quién lo manejaba y cómo lo manejaba era muy importante. Entonces, antes del desarrollo de la química orgánica de colorantes, los colorantes provenían de productos naturales. Entonces, para hacer el púrpura, el violeta o distintos tipos de colores, por ejemplo, o tenían que machacar 3 toneladas de insectos, ¿sí?, que los extraían, los molían, por ejemplo, en las Islas Canarias, creo que es no sé si es el carmín, se extraía de los de insectos que estaban ahí. Entonces era un productor mundial de carmín, era la gente que se sigue haciendo, ¿no? Cría esos insectos y después los mata, los muele, los extrae y lo vende. Bueno, ahora, o sea, con el desarrollo de la química orgánica de colorantes, los precios se le fueron al piso. Ustedes son muy jóvenes, pero, por ejemplo, hace unos años las fragancias
para los detergentes, los limpiadores de piso, no eran muy comunes. Ahora hay olor y color para los artículos de limpieza de lo que quieran. Bueno, eso tiene mucho que ver con el desarrollo de compuestos imitadores de los compuestos naturales, y serían unos 20 años, antes no había tantos, bueno, había olor a pino, pero ahora, por ejemplo, no sé, uno si quiere puede tener un limpiador de pisos con olor a chicle. Bueno, eso con lo que ustedes ya nacieron antes no existía. Entonces el desarrollo de algún químico que copió una estructura de esas, o hizo un análogo, algo similar, que se termina pegando un receptor en la nariz que da un olor similar a eso. Ustedes están acá para estudiar y generar ese tipo de cosas. Bueno, entonces, si hice una digresión, volvamos a donde estábamos, y bueno, en el caso de las sales de diazoño son muy buenos electrófilos y sirven para la CEA. En este caso, como el pirrol es un pi excesivo, reacciona con mucha facilidad con las sales de diazoño. Entonces, generalmente este grupo azo lo van a encontrar en un montón de colorantes. Y créanme, en Orgánica 2, cuando cursen en el laboratorio, van a trabajar con colorantes azo. Y bueno, va a ser divertido, van a hacer colores, van a teñir una tela, que es interesante. Y bueno, van a ser distintos colores, amarillo, naranja, dependiendo del compuesto que quieran hacer. Y no van a tener que matar insectos para hacerle una capa a un obispo, pero bueno, eso es otra cosa. Posteriormente, también tenemos reacciones, fíjense, al ser tan ricos en electrones, pueden sufrir también una reacción de tipo Mannich. ¿Sí? Al ser un nucleófilo tan importante, yo puedo hacer una reacción de Mannich con el anillo de un pirrol. ¿Y eso por qué es? Porque está activado. ¿Pero por qué está activado? Porque es pi excesivo. ¿Sí? Tiene una densidad electrónica mayor que un anillo de 6. Bueno, yo nunca pensé que cuando me lo dieron en Orgánica 2, yo dije, esta reacción no la voy a ver nunca más. Yo la terminé usando en el postdoc en Francia. Es horrible esta reacción, la reacción de Riemer-Tiemann. Riemer-Tiemann, no sé cómo le dicen los alemanes, pero bueno. Uno generalmente genera, ¿sí?, un diclorocarbeno con cloroformo en medio básico. La reacción es horrible, chicos. Es como una diarrea en una placa de TLC. Ustedes nunca hicieron una placa de TLC, ¿no? Lo van a hacer, lamentablemente estoy spoileando el laboratorio. ¿Alguien cursó Orgánica 1 con laboratorio o no? No, no hay ninguno, me parece. Bueno, van a ver que un método de control de las reacciones es cromatografía en capa delgada, que uno coloca es sobre una placa de aluminio, uno absorbe, ¿sí?, sílica, ¿sí?, silicio, dióxido de silicio, que puede tener mezclado con óxido de magnesio, o también puede ser óxido de aluminio, y eso es un absorbente que permite generar una fase que, dependiendo de las interacciones puente de hidrógeno y absorción, con un solvente orgánico como separador, uno pueda separar los compuestos orgánicos y ver cómo está compuesta su mezcla. Eso originalmente se llama cromatografía porque se hacía con plantas y uno veía que lo hacía pasar por ese absorbente y uno veía que se separaban los compuestos coloreados de las plantas. Bueno, eso se llama cromatografía. Eso lo van a ver en el laboratorio. Y bueno, esta reacción lo que tiene es que le da una chorrera de compuestos distintos. Es útil, pero bueno, tiene un rendimiento feo y es fea. Pero bueno, ha sido útil y sobre todo a nivel industrial muchos lo siguen utilizando. Entonces lo que yo hago es, en este medio básico, yo tengo el cloroformo y a altas temperaturas, ¿sí?, esto se hace a reflujo, con un exceso de base,
Fíjense, tengo un carbono que está unido a 3 cloros. La electronegatividad del cloro, si se acuerdan, es similar a la de oxígeno. Está unido ese carbono a 3 grupos atractores de electrones. Eso va a hacer que se polarice mucho este enlace entre carbono e hidrógeno y sea ácido. En el medio básico, yo pierdo este protón, se desprotona, y lo que termina pasando en este intermediario cargado es que el cloruro, yo lo pierdo y se me forma un carbeno. Y este diclorocarbeno es muy reactivo. Este diclorocarbeno, por ejemplo, reacciona con los sistemas pi-excesivos como el pirrol, generando un intermediario que posteriormente regenera la aromaticidad, y si yo lo coloco en el mismo medio ácido, los hidroxilos van reemplazando a estos cloruros bencílicos, y en algún momento voy a tener un tipo de hidrato que termina generando, si yo voy a tener 2 oxígenos, 2 hidroxilos unidos al carbono, eso termina siendo, ¿viste? Es un hidrato de un aldehído y termina formándose, como es más estable, el carbonilo del aldehído. ¿Se entendió este mecanismo de reacción? Bueno, este es uno. Otra forma, que esto no lo hagan nunca en su casa, ni lo hagan nunca, porque es hacer esta reacción, es trabajar con ácido cianhídrico en medio ácido. Dice, no lo repitan en sus casas. No sé si Juan Bautista les comentó una vez, cuando él estaba en Estados Unidos, que un compañero de él trabajó con ácido cianhídrico. ¿Les contó eso? No. No, no. Va, creo. Pero bueno, trabajó con cianhídrico, el compañero de mesada, y estaba en una campana, todo, y bueno, los vapores, o sea, las campanas son extractoras. Uno va... Bueno, Gilla Murano quizás lo tenía otro tipo de cosas. Hay gente que está mal de la cabeza, Santino. Pero bueno, la cosa es así. Trabajó con cianhídrico, es recontra peligroso. El cianhídrico es un gas y el compañero lo puso en la campana y se ve que trabajaba con grandes cantidades. Y al día siguiente vieron que afuera del edificio del laboratorio estaba lleno de pájaros muertos. O sea que bueno, es muy peligroso. Ya generalmente, más allá de que los químicos orgánicos cuando enseñan colocan como una opción al cianhídrico, eso es en el lápiz y el papel. Hoy por hoy nadie quiere trabajar con cianhídrico porque es muy peligroso. Pero bueno, una reacción que también sirve para hacer acilaciones en los compuestos pi-excesivos es la utilización de ácido cianhídrico en un medio ácido donde el cianhídrico se va a protonar, si se protona el nitrógeno del cianhídrico, y esto forma un electrófilo, al cargarse forma un electrófilo que reacciona con facilidad con el sistema pi-excesivo. Esto no ocurre con compuestos aromáticos comunes, generalmente ocurre con los pi-excesivos. Entonces, genera un intermediario de reacción que por posterior protonación, y acá yo lo que tengo es una imina, y esa imina en medio ácido en presencia de agua, posteriormente en presencia de agua, regenero el carbonilo. Esto se hace, bueno, a presión, pero bueno, ocurre solamente con anillos activados. No puedo leer el chat, chicos, y me parece como... Fueron comentarios de la anécdota del cianuro. Ah, es que decía el comentario, que era buena. No, yo he trabajado con cianuro, pero yo me sugestionaba bastante. En Francia trabajé con cianuro porque no había otra opción, porque teníamos que demostrar algo, pero de los nervios se me cerraba la glotis, porque decía, llega a pasar algo acá. Si tienen que entender, dependiendo del solvente que utilicen, el cianuro generalmente se usa como nucleófilo con cianuro de potasio. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Uno utiliza solventes polares apróticos, generalmente para reacciones de sustitución.
Y el solvente clásico que uno utiliza es dimetilsulfóxido. Dimetilsulfóxido lo que tiene es que permea por la piel con mucha facilidad. Entonces, fíjense, cianuro disuelto en dimetilsulfóxido que pasa por la piel hace que cualquier carrera científica o académica termine con una rapidez enorme. Entonces, yo fui muy cauto y usé muy poco. Bueno. Pero, ¿conoces algún caso de alguna persona que haya sufrido algún caso de toxicidad o muerte en el peor de los casos? No, bueno, ustedes no sé si saben de Walter el año pasado lo que pasó con el muchacho de inorgánica. No, ¿quién? El encargado de... Fue un problema muy grave eso. El encargado de... Es como si fuese... De todo el material de laboratorio de inorgánica. ¿Él Él hacía los estaba muy mal. vidrios? No sé si hacía vídeos, era el encargado del mantenimiento. En realidad era el que se encargaba de las soluciones, el hacer los pedidos para inorgánica y todo, Walter. Tenía un meme pegado en el laboratorio, no sé si lo recuerdan. Sí, era como la señal, la batiseñal, pero para llamar a Walter, una cosa así era. Sí, No sé. bueno, él estaba con una depresión muy grande y bueno, se suicidó. O sea, es complicado el cianuro. No es una muerte agradable, les digo, porque bueno, es asfixia. O sea, no es... Pero bueno, pobre muchacho. No, accidentes no exactamente con cianuro, ni con cianhídrico. Sí he visto accidentes con otro tipo de cosas. Yo, por ejemplo, bueno, te puede pasar con un reactivo. Yo trabajé en la industria 3 años. Y hacía analítica orgánica en el Parque Industrial de Pilar, trabajaba para Gador. Yo tuve que trabajar toda la carrera. Y yo terminé de cursar en 6 años y tenía que trabajar para poder mantenerme. Entonces, mientras rendía los finales, trabajé 3 años en Gador. Antes había trabajado técnico en otro tipo de lugares y hacía analítica orgánica. Y tenía que repetir determinadas, como trabajamos para la planta, teníamos que repetir determinadas técnicas, por ejemplo, para testear las materias primas. Entonces repetías las reacciones de planta para ver la calidad de los insumos. Y una vez se me cayó una gota de cloruro de tributilestaño sobre la ropa y no me di cuenta. La ropa de seguridad, un heladero, pero bueno, es ropa de algodón. Se me cayó una gota en una pierna. No me di cuenta. Eso difundió en el pantalón y después me quemé, tenía un lamparón, un ampollón. Suerte que, bueno, al tener la ropa de seguridad y los zapatos de seguridad no llegó a mayores, pero me quedó como una quemadura. O sea que hay que tener respeto a las cosas y trabajar cuidadosamente. Bueno, ¿qué pasa? Que sea tan reactivo tampoco a veces es tan bueno. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con el pirrol en medio ácido? El pirrol en medio ácido, una pequeña proporción del pirrol en medio ácido, ¿sí?, puede romper, ¿sí?, la aromaticidad. ¿Y qué es lo que genera? Genera electrófilos que encima van a ser muy reactivos, ¿sí?, porque no son estables. Entonces lo que va a provocar es que si yo tengo el pirrol en medio ácido, voy a terminar generando una cadena de reacciones de sustitución electrofílica que me van a generar este tipo de compuestos, ¿sí? Pero bueno, esto tengo que hacerlo en un medio que tenga un medio ácido, no en cualquiera, ¿sí?, y con una determinada temperatura y dejarlos reaccionar. ¿Qué pasa? El furano, que habíamos dicho que era el menos estable de los aromáticos, en medio ácido, ¿qué es lo que ocurre? Se puede romper la aromaticidad por el medio ácido y generar este intermediario catiónico que reacciona con mucha facilidad con el agua y este puede seguir reaccionando hasta generar los derivados dicarbonílicos. Esto es lo que ocurre con los furanos en medio ácido. ¿Sí? Que sea tan reactivo puede terminar provocando, ¿sí?, sobre todo, bueno, en el caso del pirrol ocurre, pero en el caso del furano, al ser el menos estabilizado,
es el que tiene que evitar que en el medio donde se guarden este tipo de compuestos o con los medios de trabajo no ocurran estas reacciones de apertura. Agua, si tengo un compuesto que tiene un anillo furánico en medio ácido con agua, va a terminar generando la apertura de este anillo. Una pregunta. Sí. ¿Es similar a una reacción de éteres esa o es otro tipo de reacción? Éteres, vos decís porque se forma el oxonio. Sí, no me acuerdo bien, pero me acuerdo que se abrían así. Sí, se eso es una separaban. forma, vos, ¿te acordás que en el caso de los éteres nosotros teníamos el oxígeno del éter que se protonaba y terminaba siendo, lo convertía como en un buen grupo saliente? O sea, era susceptible que ese carbono sea atacado nucleofílicamente. En este caso, ponételo a pensar que también es como en el caso de cuando uno protona un carbonilo. Fíjate acá, en este anillo, es un doble enlace oxígeno que está unido, en vez de tener unido un protón, tiene unido un carbono, entonces esto genera una densidad de carga positiva sobre ese oxígeno. Entonces lo que va a terminar haciendo es que ese doble enlace carbono-oxígeno sea susceptible a un ataque nucleofílico, que acá el nucleófilo va a ser el agua y se va a abrir. Entonces va a reaccionar, esto ya es como un acetal, y después, bueno, se va isomerizando el doble enlace y va terminando, generando, acá tenemos 2 enoles, y estos enoles van a terminar siendo, por tautomería cetoenólica, los 2 aldehídos que tengo del carbonilo. Los furanos son bastante inestables en ese sentido en medio ácido. Bueno, también lo que tiene de bueno es, este tema lo vieron con Carla, reacciones de Diels-Alder pericíclicas. Los furanos, sobre todo, se reaccionan sobre todo, fíjense, como es el menos estable de los aromáticos, puede ser buen sustrato, ¿sí?, para reacciones de Diels-Alder. Entonces, el furano, haciéndolo reaccionar con este caso, con este alquino, que sería funcionaría como un dienófilo, ¿sí?, porque tiene 2 grupos éster, termina formando este tipo de aductos que en medio ácido se rompen y se termina reordenando y generando, en este caso, fenoles disustituidos. O sea, con facilidad se utiliza como sustrato para Diels-Alder, los furanos. En cambio, como son aromáticos más estables, el tiofeno y el pirrol, no dan reacciones con facilidad de Diels-Alder. Hay que utilizar otro tipo de catálisis, ¿sí?, para forzar esa reacción. En cambio, el furano no precisa ningún tipo de catalizador para que la reacción ocurra. Bueno, son las 8 y bueno, hasta acá voy a darles hoy, no queda mucho. Después vamos a terminar la vez que viene. Pensé que iba a ir un poquito más rápido, pero bueno. Les iba a decir, con respecto a, no estaban todos, lo hablé al principio, yo después les voy a pasar las opciones, pero como no queremos tener orgánica 2 felices fiestas, la idea es que, bueno, el segundo parcial sea para el 4 de diciembre, eso váyanlo hablando con las otras materias. Sintetizando pan dulce, sí, más o menos. Yo preferiría, o no Diels-Alder, Federico. Va a ser, queremos programar el segundo parcial, vayan avisando a sus otras materias, el 4 de diciembre, mañana o tarde se lo van a decidir ustedes. Y los recuperatorios, el del primer parcial el 10 de diciembre y el recuperatorio del segundo el 15 de diciembre.
Para eso vamos a tener una clase de problemas que la vamos a definir con los docentes y se las vamos a proponer como hicieron la otra vez. ¿Se acuerdan que un martes tuvieron clases de problemas? Porque si no los recuperatorios nos van a quedar recuperatorios felices fiestas. Y yo creo Profe, que nadie... nosotros... Ay, perdón por la interrupción. No. Dime, ¿qué pasa? No, que nosotros, por lo menos en física, rendimos el 9, el quinto, o sea, el quinto parcial sería. Está bien, bueno, por eso lo podemos manejar el recuperatorio del primer Está bien. parcial. No hay problema con eso. Pero el segundo parcial sí lo queremos tener el 4 de diciembre. Porque con eso nos da posibilidades de no tener sobre las fiestas los recuperatorios. Yo creo que tanto ustedes como nosotros no queremos estar el 24 con el pan dulce, la retrosíntesis y el heterociclo para recuperarlo. ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, les vamos a avisar cuándo va a ser esa clase adicional y voy a tratar, porque los ayudantes de segunda que tenemos no se pudieron enganchar mucho. ¿Interactúan mucho con ustedes los ayudantes de segunda en la clase de problemas o absolutamente nada? No, Depende de casi quiénes nada. sean. ¿Cómo? Depende de quiénes sean. Depende de quiénes sean. Bueno, porque si no, ¿ustedes extrañan los parcialitos? Sí, mucho. Extrañan mucho los Claro. parcialitos. Ayudan bastante. Bueno, Eran entonces voy a utilizados. tratar totalmente. Los mal acostumbré. Es un trabajo de negros, así se los digo. Pero, porque los chicos, los ayudantes de segunda no, por lo que veo, no, están a veces un poco como, quieren trabajar un poco más o quieren foguearse un poco. Voy a tratar de organizar en la primera parte, me costó bastante. Además, bueno, yo no estaba a cargo de esa parte. Pero yo sé que el rendimiento académico de ustedes fue muchísimo mejor en Orgánica 1, por lo que creo. Los ayudó muchísimo someterlos a una situación de examen y los fue manteniendo al día con la materia. Ustedes hay que Es que tenerlos al trote. los parcialitos te hacían concientizar sobre realmente cuánto dominio, mejor dicho, cuánto no dominio tenías de un tema como de manera más progresiva. Iban asustando, digamos. Está bien. Y eso se hace en el laboratorio. Generalmente los parcialitos de laboratorio son, en orgánica, son asustadores. Realmente, o sea, nadie tiene que, uno los tiene que recuperar, pero nadie no los echamos a los estudiantes de laboratorio. Piensen en una época que en exactas, en los años, yo soy yo cursé en los 90, pero antes, y ya en los 90 todavía existía, pero por ejemplo les encantaba, como había tantos estudiantes de química, y era una facultad expulsiva, los parcialitos eran eliminatorios. O sea, la presión que tenían los chicos en los parciales. Yo, por ejemplo, cuando cursé orgánica, cuando yo cursé, año 91 y 92. Orgánica no, te tomaban los parcialitos, pero los tenías que recuperar para seguir regular. Pero en analítica, no sé cómo es ahora, te echaban del laboratorio. 2 parcialitos mal, te echaban del laboratorio. Entonces yo tenía compañeras, yo empecé en las aulas grandes, en los laboratorios grandes, éramos 6, 3 de un lado, 3 del otro, y terminó el cuatrimestre y me quedé yo solo en la mesada. Vos veías que los echaban. O sea, la gente como los norteamericanos, con las películas norteamericanas, cuando los echan con la cajita, ahora ustedes no tienen que ponerse el termómetro, el papel, los guantes, todo eso lo tenías que traértelo vos. Eso en ese sentido fue mucho mejor y progresó y la facultad te da material para trabajar. Entonces vos veías que venía una compañera, un compañero tuyo llorando, metiendo las cosas en la caja, pongan el osito, la foto de tu papá y de tu mamá, se lo llevaban y se iban. O sea, era muy estresante. Nosotros tenemos todavía nuestros cajones de laboratorio asignados, No con entendí candado nada. puesto incluso algunos. Que nos dejamos las cosas Que en tenemos nuestros en cajones Orgánica 1. de órgano. O sea que bueno, calculo que... Orgánica 1, cierto.
Que yo, Sí, yo yo ahí... tengo, cada vez que abro la puerta de mi casa veo la llavecita del lago, tipo, hola. Ay, perdón, que yo tuve que hacer de malo en esa distribución de laboratorio. Hay gente que me odió, me imagino, en ese momento. No alcanzaban los cajones para todos y todos iban al turno de la mañana, era, ¿no? Nadie quería ir a la noche. La Pero noche era bueno. muy incómoda. Sí, Sí, bueno, era pero eso una lo tenemos vida. que solucionar de alguna forma. Yo no, bueno, hay que ver las razones. En mi época, y habla Matusalén, los que trabajábamos no teníamos otra opción, así que había mucha gente. También éramos 6 turnos de laboratorio de orgánica o 2, o 6 turnos de orgánica 1 de 20 y pico de personas. Mi camada éramos 200. Pasa que Ahora ustedes, también, no, es que también hay como una cosa de superposición, porque tipo, todas las materias dan el laboratorio el mismo día. Entonces es como re difícil. Yo no tengo opción porque laburo, pero para la gente que tiene que elegir los turnos, como que tienen que elegir sí, un montón bueno, y no les eso queda lo otra. tenemos que solucionar, pero me parece que el tango se baila de a dos, y son los estudiantes y los docentes. Lamentablemente, yo les digo desde el lado de orgánica, nosotros tratamos de mantener siempre los mismos horarios de laboratorio, teóricas, pero por ejemplo hay materias como física, como estadística, que cambia el profesor y ordena y acomoda los horarios a su vida. Y no voy a decir, "Ajá", en los alumnos, en los docentes, y entonces ustedes tienen que después acomodarse, y eso no me parece bien, pero eso también ustedes tienen que colaborar con eso. Algo Una que, consulta, ¿de qué manera dirías? Porque yo, ya, perdón por traer esto a la mesa, pero lo vengo sufriendo todos los años y eso que no tengo horarios para elegir. y bueno, hablen con sus representantes de alumnos, con los CODEPS, interactúen, muévanse, hagan una petición. Yo, por ejemplo, orgánica 1, ¿qué es lo que pasa? Vieron que hay materias, las materias de grado se pueden dar una sola vez, por ejemplo. O sea, obligatorio es una sola vez en el año, las materias de grado. Entonces, orgánica 1, como cada vez hay menos químicos, eh, se puede dar una sola vez al año. Y la gran pelea que yo tuve en el CODEP, porque bueno, yo tengo la mentalidad, yo laburé toda la carrera, o sea que para mí no existió, o sea, iba a las teóricas que podía, pero para mí no existió un laboratorio que sea de mañana, no tenía opción. Entonces, si se da una vez al año y solamente se da en el laboratorio de la mañana, como puede pasar, dejas a la gente que trabaja sin la posibilidad de cursar la materia durante todo el año. Si yo sé que los que trabajan son los menos en exactas. Fernando, Sí. una consulta. En el caso de que habiliten para realizar el laboratorio en febrero, ¿se va a tener en cuenta, digamos, en mi caso Sí. también trabajo, entonces es a Sí. la tarde que podría cursarla, ¿se va a tener en cuenta? Sí, podemos hacer eso. También otra opción que no se usó tanto, pero también puede ser la opción de, bueno, en este va a ser intensivo, vamos a ver si se puede hacer a la noche, pero en el caso de que sean durante el año, nosotros también tenemos los sábados. Yo sé que les va a agarrar un ataque, pero antes, cuando éramos tantos, el turno del sábado, día completo, era un turno más. Los que Y trabajábamos tampoco que podíamos ir haya el mucho sábado. lugar para salir ahora, ¿no? Así que. No, igual la mía no temé para los sábados, o sea, en la resolución está, pero solamente hay una sola materia de biología que curso los sábados, así que yo no tengo problema. Yo tampoco me sumo. El problema a veces es... Yo me quedo en el otro turno. O sea, lo divertido que es sábado a las 8 de la mañana. No importa, tratar de cursar y por lo menos tener Sí, la ya opción sé. de horarios. No, yo digo, yo también fui ayudante. Yo fui ayudante de AFO también muchos años. Me acuerdo que AFO los sábados fui durante 2 o 3 años a los sábados. Como yo venía de la industria, era el único que sabía manejar CGL, HPLC y todo equipo que se utilizara en la industria. Yo era el encargado de ese tipo de cosas, así que me la pasé varios sábados haciendo docencia. Lo que tiene es que, bueno, si después si haces investigación y estás haciendo tu tesis doctoral, no hay ningún problema porque tenés toda la semana para trabajar en lo tuyo y tu carga docente la tenés el sábado. Pero bueno. Bueno, Fernando, niños. ¿te hago una Puedo- mini consulta? Ay, dale. Yo te quiero hacer una mini consulta de, sé que falta mucho tiempo, pero en el caso de que se habilite lo de los laboratorios en febrero, más o menos cuándo
va a decir eso, porque en mi caso yo soy del interior y lo más probable es que me vuelva, o sea, y después como, no sé cómo Antes de voy fin de a año saber. seguro. Antes de fin de año Ah, eso va a ok. estar pensado seguro. Sí, porque sé Después, que la situación también cambia día a día, entonces es bastante difícil, pero nada, si voy a estar a más de 1200 kilómetros, como que necesito una organización. ¿Tierra del Fuego? No. No, no, en Neuquén. Ah, ok, bueno. Perdón, no tengo. El pibe de geografía. ¿Cuánto está Tierra del Fuego? 3000 kilómetros. No tengo idea, pero seguro más. Bueno, bueno. Yo Sí, quería preguntar, pedir si se puede, que dijiste que iban a ver de poner una clase de consulta extra, de problemas extra. Si puede ser en estos tiempos que estamos terminando de rendir, entonces no se nos junta ya en la época de parciales, si se puede adelantar en este momento y no más sobre la fecha de parciales, si el cronograma de la materia lo permite. No sé si se entendió. repetilo. Que si la clase de problemas extra la pueden Sí, agregar cuando no sea época de parciales, quizás más en este momento, en perfecto. las próximas semanas, y no ¿Cuándo sobre la terminan? fecha. ¿Cuándo ustedes terminan de dar los primeros parciales? Creo que esta Mañana. semana, la otra más, sí, mañana, Mañana muchos. también. Mañana. Bueno. Sí, la idea es en la semana que viene o la otra. Estos anuncios ya lo hacemos ya. Sí, así que quédense tranquilos. Sí, que es mejor, que Gracias. están todos relajados hasta que de vuelta los agarra la nueva curva de potencial. Es mejor que los agarren ahí. Bueno, niños, más niños, no jóvenes, niñes, porque si no después me van a... Soy grande, chicos. Bueno, nos vemos el jueves. Dale, nos vemos. Chao, Chao, muchas hasta Chao, gracias. luego. profe. Chao, gracias.